Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de una gran mentira que se ha metido en la iglesia y es la típica frase de "a mí Dios no me habla". Yo sé que muchas veces hemos escuchado esta frase y quizás muchas veces la hemos dicho porque escuchamos a otros hermanos que dicen, o al pastor o a los pastores, a los líderes, que dicen: recibí de Dios hacer tal cosa, Dios me dijo que haga tal cosa, o Dios me dijo que no hagamos tal cosa. Entonces hay una gran diferencia entre el cristiano que entiende cómo Dios le habla y entiende que es Dios que le está hablando, y el cristiano que dice: yo nunca he escuchado a Dios, o yo casi de mí Dios no me habla. Y la diferencia es la seguridad en la identidad y en el actuar del cristiano. Un cristiano que sabe que Dios le habla y que entiende cómo Dios le habla es un cristiano seguro y es un cristiano que por lo general obedece la voz de Dios. Mientras que un cristiano que no escucha la voz de Dios o que no le entiende es un cristiano que es como la hoja, llevado de aquí para allá, porque no escucha a Dios. Entonces se deja llevar por cualquier cosa que escucha de otras personas, o del mundo, o del enemigo, o de sí mismo. Entonces hay una gran diferencia y por eso es que es tan importante escuchar la voz de Dios. Y sobre todo, diría yo, que identificar la voz de Dios, entender la voz de Dios y obedecerla. Y hay una persona en la Biblia que él escuchaba la voz de Dios, pero él no identificaba que era Dios el que le estaba hablando. Y estamos hablando del profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel era pequeño, era joven, el profeta Samuel vivía en la casa de Dios. Él servía en la presencia del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que el Samuel no conocía a Dios y que la palabra de Dios no le había sido revelada. O sea, su palabra no le había sido revelada. Él no sabía cómo Dios hablaba, no identificaba la voz de Dios. Fue tanto así que Dios le habló. Dice la Biblia que una noche el Señor viene y le habla y le dice: Samuel. Y él se levantó, escuchó la voz de Dios. Sin embargo, pensó que era el sacerdote Elí. Y fue donde Elí le dijo: Señor, ¿me llamaste? Y le dijo: no, yo no te llamé. Entonces ahí vemos un ejemplo de que Samuel estaba sirviendo en la casa del Señor, estaba en la presencia del Señor. Y a lo mejor a ti te pasa lo mismo. Tú tratas de vivir una vida en santidad, tú buscas la comunión con el Señor, tú vas a servir al Señor, tú te guardas, ¿verdad?, en integridad y en santidad para Dios. Y aún así tú dices: chuta, yo no escucho a Dios, a mí Dios no me habla. Y de pronto Samuel pudo haber pensado lo mismo. Dijo: pero yo sirvo al Señor, yo estoy aquí en su casa, pero a mí Dios no me habla. Y resulta que Dios venía y le hablaba en la noche y Samuel escuchaba, pero pensaba que era otra persona. ¿Por qué? Porque no identificaba cómo era la voz de Dios, porque la voz de Dios no le había sido revelada. Entonces, cuando él va donde el sacerdote Elí, Elí entiende, dice la Biblia que Elí entendió que era Dios que lo llamaba. Y le dijo: la próxima vez que escuches la voz, dile: Jehová habla que tu siervo escucha. Entonces se fue otra vez Samuel a dormir, pero esta vez ya Samuel sabía que Dios era el que lo estaba llamando. Ya Samuel sabía que la voz que escuchara otra vez era la voz de Dios. La Biblia dice en Hebreos 5:14 que uno alcanza madurez cuando ejercita los sentidos espirituales. Qué importante es que nosotros ejercitemos nuestros sentidos espirituales para poder desarrollar habilidades espirituales. Usted sabe que usted puede tener el talento para pintar, pero si usted no desarrolla su habilidad, su talento para pintar, quizás no va a poder explotar todo ese potencial que usted tiene, a pesar de que tenga el talento, ¿sí? Entonces, usted tiene los sentidos espirituales y yo sé que usted escucha a Dios, solamente que usted, por no haber ejercitado sus sentidos espirituales, quizás es que no está identificando cuál es la voz de Dios. Entonces, dígale al Señor, ore al Señor así, dígale: Señor, Espíritu Santo de Dios, activa mis sentidos espirituales y además hazme entender, dame entendimiento de cómo tú me estás hablando y de cuándo me estás hablando, para que yo pueda darme cuenta de que eres tú. Miren, muchas veces los cristianos nos va a pasar al principio. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que al principio, cuando estamos en esa búsqueda de
de cuál es Dios que me habló, soy yo que me estoy inventando, el diablo me dijo. Estamos como no sabemos cómo es la voz de Dios, o sea, no la identificamos. Pero es bueno que uno esté y entre conscientemente a ese entrenamiento de identificar la voz de Dios. Mire, si usted es una persona que usted está buscando a Dios, Dios se va a dejar hallar por usted. Por aquí en Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios y oramos, y puede ser que todos los días oremos 1 o 2 horas y le digamos: Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, háblame. Pero ¿y si de ahí salimos a hacer un montón de cosas y nos olvidamos de la petición que hicimos? Y Dios puede que nos esté hablando, pero nosotros no identificamos porque estamos distraídos, porque no estamos preparados. Elí le dijo a Samuel: anda, acuéstate, anda, duérmete, anda a seguir haciendo lo que estabas haciendo, pero esta vez prepárate cuando Dios te vuelva a llamar y respóndele. Entonces Samuel se fue a dormir, pero se fue a dormir sabiendo que Dios le iba a hablar y que él tenía que estar preparado para responderle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y entonces la Biblia dice que ahí Jehová empezó a hablar con él. Estoy segura de que no es que Dios no te habla, Dios sí te habla, solamente que tú no sabes identificar la voz de Dios, y eso lo arreglas ejercitando tus sentidos espirituales. Estate consciente y pendiente y preparado para cuando Dios te hable, y eso puede ser en cualquier momento del día. No es solamente cuando tú estás orando, no es solamente cuando tú estás leyendo la Biblia, no es solamente cuando estás en la iglesia. Es en todo tiempo que Dios te habla. Es que el Espíritu Santo te puede hablar cuando Él quiera. Entonces, ¿están tus sentidos espirituales listos y preparados para entender la voz de Dios? Yo creo que tu oración no debe ser: Dios, háblame, sino: Espíritu Santo, ayúdame a entender cuando tú me hables. Haz algo, dame una señal. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo estaba en esta búsqueda así, de que yo quería pues entender cuando Dios me hablara, yo le decía: Señor, cada vez que tú me hables, Espíritu Santo, ponme como una corriente, algo en el cuerpo, que yo me dé cuenta que me estés hablando. ¿Y sabes lo que me empezó a pasar? No me cogía corriente en el cuerpo, no me cogía tampoco así. El Señor, gracias a Dios, no me prestó atención a eso que yo le dije. Pero el Señor, cada vez que Él me hablaba, y para que yo me dé cuenta, identifique que era la voz de Él, yo sentía un calor en toda mi espalda, era como un fuego en toda mi espalda. Y de hecho todavía me pasa que cuando yo siento que es Dios que me está hablando, me quema la espalda. Entonces, sí, así empecé a darme cuenta de cuándo era la voz de Dios y cuándo no. Y no quiere decir que cuando no me quema la espalda no es de Dios, tampoco así. Pero Él empezó a tener detalles conmigo para ayudarme a activar y a que yo me dé cuenta de cómo Él se relacionaba conmigo, de cómo Él estaba hablándome. Si de repente utilizaba cosas y términos que yo conozco de pronto por mis estudios profesionales, porque yo soy abogada, Dios muchas veces me ha hablado con cosas legales de las leyes humanas para traérmelas a las leyes de su reino, por ejemplo. Pero si a mí Dios me quisiera hablar del cuerpo de Cristo y me empieza a hablar de anatomía pues del ser humano, yo no voy a entender, porque yo de medicina no sé nada. Entonces Dios va a tener una manera especial de relacionarse contigo y va a enseñarte en tus palabras y en tus conocimientos. Eso tenlo por seguro, pero tú debes anhelar que el Espíritu Santo haga eso. No es solamente 1 hora que tú ores, no es solamente unas 2 horas que tú estés orando y ahí sales y ya te olvidas. Tú debes ser consciente de que tú has entrado y que tú vas a entrar en un entrenamiento de tus sentidos espirituales para que tu oído se desarrolle y tú puedas conocer la voz de Dios. Necesitas entender cómo Dios te habla, y lo segundo es que lo que Dios te hable te sea revelado, la palabra te sea revelada de lo que Dios te hable. Yo te aseguro que tu vida cristiana va a tomar un giro pero grandísimo cuando tú empieces a identificar cuando Dios te hable y cuando tú entiendas que Dios te está hablando y que tú obedeces, y te vas a dar cuenta de que va a pasar cosas sobrenaturales. Yo creo que Dios te hable
y que tú entiendas y que obedezcas y que veas la mano de Dios, eso para mí es un obrar sobrenatural del Espíritu Santo. No es solamente que tú veas una nube que te cubre la casa o que te cubre el cuarto. No, que Dios te hable, que tú le entiendas, que tú obedezcas y que luego te des cuenta, Dios mío, de lo que me salvé por obedecer a Dios, o lo que pasó cuando yo escuché la voz de Dios en mi espíritu y lo hice. Son experiencias que van a fortalecer tu fe. Yo te animo a que no seas un cristiano solamente religioso. Por favor, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Él te habla y Él anhela que también tú respondas a ese llamado. Dios no le pudo decir nada a Samuel hasta que Samuel no le respondió, heme aquí que tu siervo escucha. Cuando Samuel entendió que Dios le estaba hablando, entonces Dios le pudo revelar la palabra que le venía a decir. Porque Dios solamente se quedaba Samuel, 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 y Samuel no respondía. Y una vez que Samuel entendió, se dio cuenta que era Dios y Samuel le dijo, aquí estoy, ya, sí, dímelo. Entonces Dios empezó a hablar con Samuel. Y qué tremendo profeta que llegó a ser Samuel. Un hombre que escuchaba de verdad la voz de Dios y que ya la voz de Dios para él era inconfundible. Tanto así que la Biblia mismo dice que Jehová no dejó caer en tierra ninguna de las profecías de Samuel, porque Samuel no se inventaba nada. Samuel todo lo que profetizaba era lo que él escuchaba de Dios, porque fue un hombre cuyos sentidos, por el ejercitamiento de sus sentidos, aprendió a entender la voz de Dios, a saber cuando Dios le hablaba. Y qué tremendo hombre fue. Yo sé que en ti hay una tremenda mujer, un tremendo hombre de Dios, capaz de escuchar a Dios y de obedecerlo. Necesitas que te sea revelada la palabra y necesitas entender cómo Dios te va a dar esa palabra. Ora de esa manera, ora al Espíritu Santo y estate pendiente, porque Dios te va a hablar. Y una vez que Dios te empieza a hablar y que tú ya conoces su voz, créeme que no hay nada que pueda engañarte, nada. Y no hay nada más lindo que poder tener la seguridad. A mí Dios me dijo, yo hablo con Dios, yo lo escuché. Y eso no es que tú te creas, ay, lo más, es que tú seas un cristiano sobrenatural, un cristiano que vive en una dimensión superior, un cristiano que vive como un ciudadano del reino de los cielos. Espero que este video haya sido de bendición para ti, que te desafíe a ir a un nivel mayor, porque el Señor es tan grande y hay tantas cosas insospechadas que no han subido a la mente y al corazón de hombre que Dios tiene preparado para ti. Lo declaro en el nombre de Jesús. Yo sé que es así. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los hijos de Dios y tú eres uno de ellos, en lo que la manifestación del Espíritu Santo va a ser notoria. Así que ponte en esas, ponte a orar y desafíate a ti mismo, métete de verdad con el Señor y deja de ser un cristiano tibiecito y sé un cristiano guiado por la voz de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te pedimos que nos des también tu like, bendícenos con tu like, comentarios, compártelos con los demás y nos vemos muy pronto. Bendiciones, chao.